Hola, hoy quiero compartir con vosotros un tema que realmente pues no creo que siempre lo escuchéis porque hoy no queremos atender pues el llamado de lo que es la verdad. Dios es un Dios de verdad y siempre como Padre amante y como verdadero Dios que nos habla al corazón, pues Él siempre nos indica aquello que es prioritario, que es lo real, que es lo esencial en la vida. Y sin embargo, nosotros hay cosas que desechamos. Hoy quiero hablaros del infierno. ¿Qué es el infierno? Para muchos, primeramente, como digo, es un tema de rechazo, un tema que no queremos entender, que no queremos escuchar, pero para otros intentan burlarse, intentan pues diferirlo a cosas que quedan ahí en, vamos a decir, en una situación sin lógica y bueno, pues intrascendente, ¿verdad? Sin embargo, el tema del infierno es tan importante que el mismo Señor Jesucristo, Dios hecho carne, manifestó a sus contemporáneos y les dio a entender de una manera muy clara qué significaba y cuál es el final de los hombres, el camino que al final nos conduce a esa eternidad que sin Dios pasamos sin Él y sin esperanza. Esa es la conclusión del infierno. Ahora, ¿qué matices nos dice la Biblia que tiene el infierno? Veréis. Primeramente, lo primero que deberíamos de saber es que la palabra infierno no procede de, digamos, ni del hebreo ni del griego, sino del latín. El latín, en un momento dado, se indicó esta palabra de infierno para intentar hacer entender el significado de lo que se transmitía en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra infierno significa debajo de tierra, ¿eh? Pero sí que se le dio una connotación que tiene que ver más allá de lo que sería el lugar de los muertos. Para que entendamos, en el Antiguo Testamento la denominación de la muerte o el lugar de los muertos se le denominaba Seol, que era allí donde van todos los muertos. En el Nuevo Testamento la palabra es Hades, es lo mismo, el mismo significado, el lugar de los muertos, pero diríamos en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego. Bien, hay otras palabras en la Biblia que también hablan de ese infierno. Por ejemplo, está la palabra tártaro, que ahí hay una connotación que después os explicaré. Y luego está una palabra que el Señor mismo Jesucristo utilizó, como digo, a sus contemporáneos, que es Gehenna. Esta palabra, Gehenna, era identificativa de un valle, de un lugar que está al lado de Jerusalén, de la capital, y allí es donde en ese lugar pues antiguamente se habían sacrificado a niños, a personas en pos de ídolos, de dioses que no existen pero que los hombres se hacen. Y Dios se lo recrimina, ¿verdad? Pero allí también era el lugar, en ese Gehenna, era el lugar donde se abocaban las basuras de la ciudad de Jerusalén. Y entonces siempre estaba ardiendo. Siempre había humo porque se estaban quemando esas basuras. Entonces el Señor Jesucristo lo que les hizo entender en un momento dado es el sentido espiritual del infierno. Allí, cuando Él habla de que allí el fuego nunca cesa y el humo nunca deja de subir, era una, vamos a decir, una forma de hacerles entender ese sufrimiento que conlleva esa condenación y ese lugar eterno de juicio. Ahora, ¿qué tenemos que aprender las personas acerca de este tema del infierno? Primeramente, que esos lugares, tanto que les he dicho el Seol o el Hades, que donde van todos los muertos, no quiere decir que todos pasen a el infierno o a la condenación, sino que es el lugar donde pasan o pasamos del área material de esta creación, de esta tierra, a un lugar donde quedamos establecidos por nuestra situación espiritual. Tanto el Seol como el Hades recogen a los unos y a los otros, a todos los muertos. Sin embargo, hay distintas situaciones, y esto lo indica la palabra de Dios, que allí hay tormento para unos y sin embargo hay reposo para otros. En algún momento se habla del seno de Abraham
como lugar de reposo para aquellos que han creído en Dios. Sin embargo, habla de lugar de tormento, allí donde dice que será el llanto y el crujir de diente para aquellos que han desechado la gracia divina. Entonces vemos que, como os decía, tanto Seol como Hades es el lugar de los muertos, pero allí hay una separación. No todos están en la misma situación. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Dios ha dejado establecido que allí en ese lugar estarán todos esperando el qué. Pues para uno será un tribunal, el tribunal de Cristo que se indica en la palabra de Dios, para recibir aquellas glorias que Dios quiere compartir con los que han depositado su confianza en Dios, con los que han querido abrir sus ojos espirituales y dejar que la luz de Cristo alumbre sus corazones. Y han querido también formar parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo, para seguirle, honrarle, obedecerle. Sin embargo, hay, diríamos, la mayoría que han desechado ese llamado de Dios. Dios tiene como Padre celestial, como juez justo, Él hace un llamado a todos: venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. De hecho, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios hace un llamado a todos, pero es cierto que la mayoría no quiere escuchar ese llamado y prefiere seguir aquel que les está dirigiendo hacia esa condenación eterna. Esto es lo que nos dice la Biblia y esto es lo que vemos en el mundo, en la sociedad. Bien, pues concluido los tiempos que solamente están en la potestad de Dios, llegará el tiempo donde, como digo, la Iglesia será llevada a ese tribunal y Dios les otorgará esos honores, esas coronas que están establecidas como glorias. ¿Para qué? Para ponerlas y depositarlas a los pies de su Señor, aquel que ha hecho todas las cosas, el Señor Jesucristo, visibles e invisibles, como Dios eterno, pero que a la vez nos ha redimido o nos ha rescatado a través de su sacrificio en la cruz, por su sangre, y todos aquellos que hemos escogido y hemos aceptado esa salvación tan grande, Dios nos otorga cuando le servimos, cuando le honramos, cuando queremos vivir conforme a su voluntad, todas esas glorias que Él nos va a recompensar, las pondremos a sus pies, porque Él es el merecedor de todas las cosas. Él es el Dios eterno, aquel que, como digo, ha hecho todas las cosas, pero aquel que nos ama por encima de todo. Dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Señor Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino todo lo contrario, para que el mundo sea salvo por Él. Así que esta es la condenación, que el Señor Jesucristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no quisieron reconocer a aquel que vino a salvarnos. Por lo tanto, una vez el Señor ha cogido a su iglesia en su seno, les ha otorgado esas glorias, ese gran privilegio, también vendrá después un juicio final. Y allí, ¿qué habrá? Pues el Seol, el Hades, todo lo que ha mantenido a esa humanidad perdida, lo entregará, de tal manera que vemos en el Apocalipsis que nos dice que el mar entregó a sus muertos, la tierra entregó a sus muertos, todo entregó a sus muertos, a aquellos que están en el Hades, en el Seol, para que fuesen juzgados. Ahora, ese juicio es diferente al tribunal de Cristo. En ese juicio, que se llama el Gran Trono Blanco, ahí el Señor Jesucristo juzgará a todos y los juzgará por sus obras. ¿Por qué? Porque ya no puede juzgarles en la gracia divina, ya no puede otorgarles la bendición del sacrificio de Cristo. Tiene que juzgarle por sus hechos. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Por lo tanto, todos irán representados por sus obras, aquello que han hecho en la tierra. Allí habla de que los libros serán abiertos y cada uno será juzgado por esas obras. Todas las obras son, dicen en Isaías, que son como trapos sucios. No podemos presentar absolutamente nada delante de Dios, de su santidad, de su justicia, de su benignidad, que podamos ponerlo a nuestro favor como algo bueno. Por lo tanto, todas nuestras obras nos condenarán. De hecho, la Escritura habla que del corazón del hombre
salen todos los males, las guerras, los odios, las enemistades, todo aquello que nos presenta delante de Dios como reos de muerte. Y esa condenación nos llevará a un juicio, como digo, eterno, y por lo tanto ahí al lago de fuego, a ese infierno final, ese estado final, no el primero del Seol y del Hade, que es un lugar previo, sino un lugar ya de condenación eterna mediante juicio, y ahí estaremos o estarán las personas que se han condenado eternamente, sufriendo precisamente la separación de Dios y ese juicio que sabrán que es en verdad. Pero no solamente serán lanzados todas las personas, todos los seres humanos que han rechazado a Dios, sino que además serán también echados ahí Satanás y sus ángeles, que ahí, por ejemplo, se habla, el apóstol Pedro habla de un lugar que se llama Tártaro. Allí están también en ese lugar los ángeles que no obedecieron a Dios y quedaron apartados también, excluidos de la gracia divina. Y allí estarán también Satanás y sus ángeles, que se apartaron de la obediencia a su Creador. Y allí también ellos sufrirán eterna condenación. Entonces, el juicio es eterno, que todo está previsto para toda la humanidad. ¿Por qué Dios nos dice en su palabra que va a ocurrir? ¿Porque le satisface hacer daño y crear una expectativa de miedo? No. Precisamente Él dice que huyamos de la ira venidera. Dios nos habla en su palabra de ese lugar de tormento, de ese lugar de sufrimiento, para que seamos capaces de acercarnos a Él y gustar esa gracia divina, donde el amor de Dios, sobrepasando todo entendimiento, nos acoge en su gracia, nos perdona de todos nuestros pecados, nos liberta de esa situación caída y además de ese final tremendo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por lo tanto, todo esto que Dios nos da, esa información en la Biblia, en la palabra de Dios, es para que vayamos a Él, para que nos acerquemos a Él confiadamente. Confiemos en su gracia divina. Confiemos en la cruz donde Él clavó las enemistades de los hombres y las puso aparte. Él nos perdona, nos otorga precisamente el perdón de pecados cuando nos acercamos mediante la fe y reconocemos que solamente en la obra de la cruz podemos ser restituidos en la gracia divina. Esto es lo que Dios quiere. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora se trata de depositar confianza, fe, y decirle a Dios: Señor mío y Dios mío, reconozco mi culpabilidad, reconozco mis pecados y confío en la obra de la cruz que tú estableciste entre el cielo y la tierra con aquel justo que nos has dado como nombre absoluto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, mediante Jesús. Así que hoy es un día aceptable, hoy es un tiempo de salvación. Ven al Señor Jesús para que nunca tengas que gustar el infierno.